Un jugador de Everton de Viña del Mar arrojó positivo por COVID-19 en un test rápido realizado en la ciudad Jardín. Dentro de las próximas horas se confirmará o se descartará la enfermedad luego que el futbolista se sometiera al examen PCR. Para hablar de este tema y el protocolo para la vuelta al fútbol chileno, nos acompaña el doctor Fernando Yáñez, jefe de la Comisión Médica de la ANFP. Doctor Yáñez, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Doctor, cuéntenos un poco cuánto cambia el escenario con lo que está sucediendo en Everton de Viña del Mar. En el caso, por ejemplo, de que se detecte que este futbolista efectivamente tiene coronavirus. Este trabajo paulatino de retorno al fútbol, ¿se puede ver ralentizado derechamente? Yo creo que hay que precisar dos o tres hechos que son fundamentales en este contexto. Este es un control que correctamente y con un buen trabajo el club Everton realiza a sus jugadores en un periodo en que todavía no está planificada ni acordada con las autoridades sanitarias la vuelta ni a los entrenamientos y menos a la competencia. Segundo, lo que él dio como resultado positivo, levemente positivo, es a un anticuerpo, un IgM, con un tipo de estos test denominados rápidos para medir anticuerpos y que fue con posterioridad enviado como corresponde hacerse la PCR, que es el examen que va a permitir el diagnóstico. En este caso tenemos una sospecha fundada y se tomaron los protocolos para aislar al jugador y a sus contactos. Ahora, si uno hace referencia a lo que sucede en el mundo, en la parte deportiva, hay que recordar que en España, en Italia recientemente 3 jugadores de la Florentina y en Alemania inicialmente 3 personas del Colonia y en final 10 jugadores dieron positivo. Esto lo que hace es reforzar lo que se ha dicho, que hay que respetar las indicaciones de la autoridad sanitaria, que es muy importante proteger la salud de los deportistas y de todas las personas involucradas en la actividad, y que por otro lado los protocolos se hacen más importantes y su respeto. Y por lo tanto yo diría que esto no cambia en nada. Y si ocurren otros casos positivos, se tomarán las medidas pertinentes y aprenderemos de las ligas europeas cuál ha sido su mejor manejo con el propósito de aplicarla de la mejor manera en nuestro medio. Pero es sumamente importante señalar que no ha partido el proceso de entrenamiento de los clubes chilenos. Ayer el ministro de Salud y la ministra de Deportes fueron categóricos que la actividad deportiva de toda índole en instituciones deportivas está prohibida y nosotros estamos respetando eso y estamos preparándonos para estar antes de que la autoridad Doctor, nos dé la autorización en condiciones de hacer un protocolo de manera correcta. ayer justamente en esta misma mesa conversábamos en esta misma pantalla con la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, quien nos decía que por lo menos tentativamente estaba arriba de la mesa de la fecha del 1 de junio para, si es que se dan ciertas condiciones, el trabajo conjunto con la autoridad sanitaria, volver a los entrenamientos, pero de manera individual, de una forma muy paulatina, y que en el mejor de los escenarios podríamos estar hablando hoy día, en el mejor de los escenarios, finales de julio, principios de agosto, pero siendo optimista para volver al fútbol. Correcto. Lo que sucede, ¿no es cierto?, que nosotros como instituciones tenemos el deber de planificar. Y desde el punto de vista práctico, cuando se entrena es para competir. Y en ese contexto, cuando uno habla, por ejemplo, del último fin de semana de julio, 31 de julio, comienzos de agosto, uno también tiene que entender que los deportistas tienen que prepararse de manera adecuada y eso requiere un proceso de al menos 6 semanas, porque el tiempo de detención de la actividad tiene relación directa con el tiempo que se requiere para recuperar la forma deportiva. Lo que nosotros hemos dicho es que no solo el fútbol, sino que todos los deportes que son importantes como actividades en la sociedad tienen que prepararse adecuadamente. Nosotros hemos revisado todos los protocolos europeos y otros latinoamericanos, hemos extraído lo mejor de ellos y aplicado a nuestra realidad. Usted comprenderá que las ligas europeas le quedan entre 8 y 10 partidos. Es diferente a competencias como las nuestras que están comenzando y ahí se pasan algunas de las diferencias. Pero lo que queremos decir, y lo hemos dicho desde el principio, es que vamos a respetar las recomendaciones de las autoridades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Deporte, porque tenemos que ser un ejemplo para la sociedad. Y por otro lado, que vamos a proteger de la mejor manera la seguridad de todos los involucrados en la actividad, desde los jugadores hasta el público y, por ejemplo, los miembros de los medios de comunicación. En ese contexto es que con todos los cuerpos médicos de los clubes chilenos trabajamos un protocolo que se refiere al entrenamiento y estamos en la fase de finalizar el protocolo de vuelta a la competencia con 3 etapas. Procesos de concentración, viajes y competencia, sacando lo mejor de la información que hay en el extranjero y vamos a tener el tiempo de observar los aciertos y los errores en sus competencias para poderlos aplicar en nuestra realidad.
Justamente en ese punto, doctor, uno veía imágenes ayer, por ejemplo, Arturo Vidal volviendo a entrenar, o los primeros llegando al centro de entrenamiento para someterse a test de COVID-19 en el Barcelona. Estamos viendo que ya la Bundesliga, lo dijo ayer la canciller alemana Angela Merkel, que podría volver perfectamente el próximo 15 de mayo, podrían volver a las canchas derechamente. ¿Cuánto están mirando ustedes justamente la experiencia alemana, la experiencia, sobre todo la alemana, porque la española está recién iniciándose, pero la experiencia alemana ya hay más de, si no me equivoco, eran 10 casos de coronavirus en jugadores y también en el equipo técnico de los diferentes equipos de la Bundesliga? ¿Cómo están ustedes mirando eso? ¿Qué enseñanza están sacando? A ver, es que nosotros estamos mirando esto desde el momento en que el coronavirus llegó al país y además comprometió al mundo. Y las publicaciones que hay de la Liga Alemana, la Liga Española, la Liga Italiana, otras ligas latinoamericanas, la Liga Portuguesa, las hemos estudiado para sacar lo mejor de ello, entendiendo que son realidades distintas y es fundamental comprender que estamos todos expuestos a adquirir el COVID-19 o tener coronavirus, y por eso que el principal elemento es la educación a todos quienes están incorporados a nuestra actividad, mantener las medidas que se recomiendan y aplicar aquellas que vamos a enseñarles a través de videos, con trípticos, con señalética, para que todos los protocolos se cumplan. Es posible que haya jugadores positivos, somos parte de la sociedad, y por lo tanto lo que vamos a aplicar en ese momento son los mejores protocolos que hayamos visto afuera, validados por la Autoridad Sanitaria Nacional. Nosotros no queremos excepciones, lo que queremos es estar por sobre la regla con el propósito de minimizar la posibilidad de tener casos, porque entendemos además que tenemos un trabajo en conjunto. A nosotros nos interesa lo que pasa en el equipo más importante de la primera división como el último de la segunda división. Y a todos ellos estamos protocolizando un sistema de kit en que se les van a entregar mascarillas, guantes, alcohol gel, sabanillas, termómetros, y vamos a usar un protocolo de test validado por el equipo de expertos que nos está apoyando para que sea igual en todas las instituciones, entendiendo que hay sensibilidad y especificidad distinta, y tener un panel epidemiológico de la realidad del fútbol al volver a la práctica, y lo vamos a volver antes de competir. Yo le diría que si nadie tuvo síntomas y todos dieran IgG positivo, estaríamos en el mejor escenario posible. Eso nos modifica la condición epidemiológica, pero queremos ser muy rigurosos en aplicar todas las normas de la autoridad sanitaria y de la mejor experiencia que haya en el extranjero para proteger nuestra actividad, que va en bien de todos. Doctor, yo estaba leyendo justamente el documento que estaba arriba, por lo menos en la página de la NFP, son 27 páginas de este protocolo que han trabajado ustedes. Esto va desde que el jugador parte de su casa, en el auto, cómo llega al entrenamiento, cómo estaciona su auto. Esto es súper completo, cómo se maneja las instalaciones del club, porque es mucho más allá del entrenamiento. Esto es la vida completa prácticamente del jugador y del equipo que rodea, obviamente, a los futbolistas. El concepto es el siguiente, y yo quiero transmitirlo porque es útil para toda la comunidad. Cuando uno tiene el núcleo familiar y está en cuarentena y se cuida, es responsable de su familia. Cuando uno vuelve a la actividad laboral, en nuestro caso el fútbol, hablamos nuestra familia, nosotros hemos determinado un número aproximado de 40 grupos familiares. Eso significa que cada uno de nosotros tiene que ser 40 veces más responsable, porque responde por su familia y por la familia de las otras 39 personas a las que conoce, a las que estima y con las que trabaja. Y por lo tanto, nos preocupamos desde que la persona sale de su casa hasta que vuelve. Esto va a ser registrado en videos de 1 minuto que están siendo trabajados por nuestra organización. Vamos a tener charlas con especialistas la semana previa a la vuelta. A nosotros nos interesa hacerlo lo mejor posible. Esto no impide que vayamos a tener algún caso positivo, lo trataremos de la mejor manera, pero queremos minimizar el riesgo que existe. Estamos en un momento como sociedad de incertidumbre, algunos podrían decir de desesperanza. Lo que tenemos que hacer es trabajar con solidaridad por un lado, con imaginación, con innovación, porque de este problema, como lo han dicho las autoridades, salimos todos juntos, y el fútbol quiere ser un ejemplo de ello. Doctor, si uno mira las experiencias en diferentes, uno se imagina que en las diferentes ligas de América Latina, conforme también va avanzando la pandemia en diferentes instancias, dependiendo de cada país, distinta gravedad, por eso mismo va a ser muy difícil coordinar que todos los países inicien el fútbol a la misma vez. Hay que olvidarse derechamente, de acuerdo a su experiencia, a lo que he podido recoger de las copas internacionales, de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana, tomando en consideración justamente que los clubes, que en cada país se va a iniciar en una fecha distinta. A ver, lo que usted dice es muy importante, y hay dos conceptos. Nosotros discutimos este tema con la Comisión Médica, la Conmebol. Es muy importante que la condición epidemiológica de cada país y de cada región es diversa, y por lo tanto el plan para una vuelta a una competencia multinación
obliga a que todas estén en una condición sanitaria similar o que todos los participantes sean llevados a un país, a modo de ejemplo, no lo estoy diciendo como una norma, a un país en el cual la condición sanitaria sea mejor y los clubes puedan competir entre ellos. Por otro lado, Sí. también se ha dicho en algún momento, ¿no es cierto?, y salió desde algún especialista en la FIFA, que el fútbol debiera volver en septiembre. Esto también pasa a ser una buena intención, una proposición general, que ojalá el mundo esté en una condición sanitaria lo suficientemente segura para que la actividad pueda volver de manera global. Pero desde el punto de vista práctico, lo que tiene que ocurrir es que aquí se responde a realidades sanitarias locales, que usted conoce, son muy asimétricas en Latinoamérica y en el mundo, y nosotros, nuestro compromiso es con la seguridad en el medio nacional y aportar a la Conmebol con nuestra información y aceptar que los clubes chilenos participen en esas competiciones cuando las medidas de seguridad sean equivalentes a las que nosotros somos capaces de entregarle en el medio local. Doctor, lo último, este protocolo, el trabajo que se vaya a hacer en el fútbol, ¿puede ser extensivo a otras disciplinas deportivas en nuestro país? A ver, lo dije, este es un momento de solidaridad, de trabajo en No equipo. digo si es que puede El servir, más que documento, obviamente se presta el documento, todo, pero ¿puede servir para otras disciplinas? sin lugar a dudas, nosotros hablamos, ¿no es cierto?, que la actividad física y el deporte hacen a la sociedad mejor. Una sociedad con actividad física, con cultura y con deporte es una sociedad con más luz. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, nosotros pensamos en el deporte federado y también en el deporte paralímpico, que nos merece muchísimo respeto. Y por lo tanto, en la medida que podamos colaborar y contribuir con nuestra experiencia, que ellos también lo puedan hacer, y sé que lo están haciendo con una comisión propia de buena forma, la idea es, y lo hemos conversado con la ministra, trabajar en conjunto. El deporte de alguna manera es una actividad muy relevante en la sociedad, contribuye al bien común desde muchos aspectos, desde el hacernos a sentirnos todos más juntos. Usted recordará, un colega suyo dijo que cuando la selección chilena ganaba, el cielo era más azul, la cordillera era más hermosa y la marraqueta era más rica. El deporte hace eso en un país y nosotros queremos contribuir desde lo que a nosotros nos toca a que eso ocurra lo antes posible, pero siempre de una forma segura. Doctor Fernando Yáñez, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.